Bienvenidos al Semanario de la Llave. Soy Jorge Garcés, director de este espacio virtual, y a continuación las noticias de la semana. Noticia en desarrollo. En Colombia se respira expectativa y tensión tras los reportes que señalan que alias Iván Mordisco, máximo jefe de las disidencias de las FARC, habría sido abatido en un bombardeo militar en el departamento de Vaupés. La operación, ejecutada el 25 de marzo, golpeó de lleno el bloque Amazonas, una de las estructuras más fuertes bajo su mando. Entre los muertos confirmados está alias Lorena, su compañera sentimental, y figura clave en su círculo de seguridad, lo que ha alimentado la hipótesis de que el propio Néstor Gregorio Vera, conocido como Iván Mordisco, pudo haber caído en el ataque. La noticia ha sacudido el país porque Mordisco no era un cabecilla cualquiera. Tras la muerte de Gentil Duarte en 2022, él asumió el liderazgo del llamado Estado Mayor Central, consolidando a las disidencias como la facción más poderosa de las antiguas FARC. Bajo su mando, los grupos ilegales se expandieron en regiones como Guaviare, Caquetá y Vaupés, controlando rutas de narcotráfico y ejerciendo presión sobre comunidades rurales. Su figura se convirtió en símbolo de resistencia armada contra el Estado, y su caída, de confirmarse, sería el mayor golpe contra las disidencias en los últimos años. Por ahora, las autoridades mantienen hermetismo. Los cuerpos recuperados están siendo sometidos a análisis forenses para determinar si uno corresponde a Mordisco. El gobierno ha sido prudente, consciente de que en el pasado se han anunciado muertes de cabecillas que luego resultaron falsas alarmas. Sin embargo, la magnitud del operativo y la confirmación de bajas cercanas al líder hacen que la posibilidad de que haya sido abatido cobre fuerza. De confirmarse, el impacto sería enorme. El Estado Mayor Central perdería a su jefe más visible y con mayor capacidad de mando, lo que podría abrir una crisis interna en la organización. Para el gobierno, sería un triunfo estratégico que reforzaría la legitimidad de las operaciones militares en zonas selváticas. A continuación, los titulares de la semana. Titulares de la semana. Colombia está de luto. Denuncias de acoso sexual contra reconocidos periodistas y presentadores de Caracol Televisión. Iván Cepeda podría tener una responsabilidad política en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Gustavo Petro se ha gastado 31 billones de pesos en contratos directos. Colombia está de luto. Rafa, si quieres llave. Rafa, llave. Vamos.
C-130, con matrícula FAR 1016 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, sufrió un accidente en inmediaciones del aeropuerto de Puerto Leguízamo, que se dirigía hacia el municipio de Puerto Asís, Putumayo. En la aeronave iban a bordo 128 personas, entre ellos 11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 115 hombres del Ejército Nacional y 2 de la Policía Nacional. Y cada vez se nos exige más y cada vez gastamos más nuestro dinero. No nos regalan nada, o si nos regalan son cosas decrépitas que se burlan de la dignidad de Colombia. Así que le agradezco, señor embajador, y al gobierno de los Estados Unidos el ofrecimiento que han hecho, las máquinas que nos entregan. Cada avión vuela unas 500 horas anuales. Entonces podemos dividir las 20.000 horas que le quedan disponibles entre 500 y nos da que todavía el avión puede volar 40 años más. El presidente Gustavo Petro tendría una responsabilidad política en el accidente del avión militar. Ahora resulta que según el presidente Gustavo Petro, el avión era chatarra. ¿Por qué nos regalan chatarra si nos sale más caro? Si ese avión era una chatarra, ¿por qué montaron nuestros soldados y nuestros policías y nuestros miembros de la fuerza pública en un avión chatarra? Qué dolor, qué tristeza, qué indignación lo que está pasando con nuestros miembros de la fuerza pública en este país. Que terminen perdiendo la vida por una posible negligencia del gobierno nacional o por abandono del Estado. Porque la responsabilidad de proteger a la fuerza pública y de hacerle el mantenimiento a los aviones es del Estado, no de los expresidentes ni de los candidatos presidenciales. Indigna ver un gobierno que hoy sigue buscando responsables, que olvidó que lleva casi 4 años gobernando. Indigna ver tanta incoherencia, pero sobre todo tanta negligencia. Recordemos que fue precisamente el presidente Gustavo Petro el que se negaba, siendo senador, a la modernización de la flota y a la compra de nuevos aviones. Ya son más de 13 las aeronaves que han sufrido siniestros y accidentes. Cada 100 días ocurre un accidente y a eso le sumamos que son más de 480.000 millones de pesos que llevan sin ejecutar en el año 2026, que están con el 0% de ejecución para el mantenimiento y el fortalecimiento de las capacidades de nuestra fuerza pública. Hemos radicado un debate de control político para el ministro de Defensa, para que responda todas las preguntas que tienen los colombianos frente al grave accidente de la aeronave en el Putumayo que dejó víctimas a 69 miembros de la fuerza pública que murieron. Para nuestra fuerza pública toda la solidaridad o este dolor es compartido por todos los colombianos. Denuncias de acoso sexual contra reconocidos periodistas y presentadores de Caracol Televisión. Las denuncias por acoso en Caracol Televisión sorprendieron a todo el país, menos a las periodistas que se atrevieron a denunciar. Ahora la cadena televisiva, después de un gran escándalo mediático y de varias denuncias, incluidas de ex trabajadoras, dio por terminado el vínculo laboral con el señor Ricardo Rego y terminó de mutuo acuerdo el contrato laboral con el señor Jorge Alfredo Vargas. Ahora es momento de acabar con el miedo y hacer una reflexión profunda y entender cómo fue que llegamos hasta acá y preguntarnos cómo es posible que lo hayamos normalizado durante tanto tiempo. En un primer momento, Caracol Televisión comunicó que ante unas denuncias recibidas en contra de 2 periodistas y presentadores por presunto acoso sexual, se ha activado de manera inmediata los protocolos internos y los procedimientos establecidos por la ley para la atención e investigación de este tipo de situaciones. Y esto fue lo que motivó una ola de denuncias. Mujeres de todas las edades que con dolor revivieron sus acosos pública y anónimamente, para mostrar que no eran casos ni recientes ni aislados, eran de años atrás, repetitivos y conocidos. Hay varios nombres, cargos, medios, patrones de conducta que demostrarían que posiblemente ser mujer periodista te convierte en objetivo de ellos. Una más de la que intentan aprovecharse. Yo te creo colega @gmail.com es el correo donde junto a periodistas como Paula Bolívar, Laura Palomino, Catalina Botero, Mónica Rodríguez y otras, estamos recibiendo denuncias para apoyar y respaldar a las mujeres que han sido víctimas de acoso sexual en los medios de comunicación en Colombia. Ya hemos recibido más de 60 denuncias y siguen llegando. Denunciar no es fácil. Te exponen públicamente, te revictimizan, te cuestionan. Hay burlas y desprestigio. La culpa cae sobre ti, pero a las periodistas y a las que están por venir les digo, el miedo se acabó, porque las queremos libres, tranquilas, en espacios seguros para trabajar y para cumplir sus sueños. Esto
es apenas el inicio. Mujeres congresistas del Pacto Histórico solicitaron que el gerente de RTBC, el señor Holman Morris, se retire del cargo por los presuntos delitos de acoso sexual y laboral. En RTBC existen denuncias de acoso laboral que deben investigarse con todas las garantías. Sin embargo, los señalamientos por acoso sexual frente a Holman Morris corresponden a hechos ocurridos en un contexto laboral previo y no pueden trasladarse ni diluirse en la institucionalidad. Por eso, celebramos la decisión de la Fiscalía de reasignar el caso con enfoque de género, como un paso importante hacia procesos más justos y sensibles a las violencias históricamente ejercidas contra las mujeres. E instamos que, en coherencia con el proyecto político y la responsabilidad con la institucionalidad, el gerente se retire del cargo. El candidato presidencial Iván Cepeda podría tener una responsabilidad política en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. La confesión de la segunda Marquetalia sobre el asesinato de Miguel Uribe es tenebrosa. Ante el asesinato de Miguel Uribe, aquí sí hay una responsabilidad del senador Iván Cepeda frente a la que él tiene que responder. Primero, impidió la extradición de Santrich y Iván Márquez, que fundaron la segunda Marquetalia. No solamente lo impidió, sino que les ayudó a salir de la cárcel para que se fugaran. Finalmente hizo la paz total con la que ha estado negociando él como cabeza del gobierno, que les permitió extenderse por todo el territorio y organizarse en número de hombres. Y después matan a Miguel Uribe. Creo que el senador Cepeda le debe explicaciones al país. Según el mismo presidente Gustavo Petro, no debatir es un gesto antidemocrático. No voy a ir a debate, no voy a ir a debate. Diría que alguien que se niega al debate no es un demócrata y que sería de un inmenso peligro para la democracia. Sergio Fajardo debería sumarse a la campaña de Paloma Valencia. Oigan, ¿y si Sergio Fajardo apoya a Paloma Valencia? Yo sé, la campaña ha dicho que eso no va a pasar, que ellos van a primera vuelta y que están más vivos que nunca, pero todavía faltan más de 2 meses para las elecciones y eso en política es una eternidad. El apoyo de Fajardo le traería muchísimo a la dupla Paloma Oviedo, porque le ayudaría a consolidar el camino que abrieron hacia el centro, más allá de la derecha tradicional. También porque más allá de los votos tiene una carga simbólica muy importante. Fajardo representa decencia, representa gestión por encima de la polarización, representa una forma distinta de hacer política. A Fajardo también le ayudaría porque implicaría, si sigue como va en las encuestas, llevar sus ideas a un programa de gobierno y no simplemente dejarlas ahí, en el papel. También implicaría reescribir ese libreto que ya parecía definido, el de una segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Sí, ya dijo que no, y eso está bien, pero de nuevo, falta mucho tiempo. ¿Será que el profesor se le va a medir? Colombia, algo gigante está pasando. En tan solo 15 días, la campaña de Paloma y Oviedo se multiplicó por 4. Está llegando gente de toda Colombia. Es emocionante ver cómo en distintos lugares públicos la gente se le acerca a uno y le dice: yo no tenía por quién votar, no había decidido mi voto, pero ahora sí voy a votar. Voy a votar por Paloma presidente, Juan Daniel Oviedo vicepresidente. Es una campaña donde se permite y se tolera la diferencia, donde se construye país. Es la campaña que va a ganar en primera vuelta. Los colombianos vamos a sentirnos orgullosos de nuestra primera mujer presidenta. La transformación para Colombia ya empezó y tú eres parte de ella. Bienvenido, súmate ahora. La campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo va volando. La fuerza y el poder de trabajar unidos. De encuesta a encuesta aumenta muchísimo el apoyo a Paloma y a Juan Daniel Oviedo. Y por primera vez estamos cada vez más cerca de que haya una mujer presidente en nuestro país. Es un sentimiento exponencial también en Colombia, de alegría, de felicidad, de optimismo. Haciendo que las diferencias sean para construir y no para destruir. Con ellos va a haber una Colombia en donde quepan todos. Paloma presidente, Juan Daniel vicepresidente. Con amor, con alegría, vamos todos juntos a luchar por recuperar a Colombia. Porque Paloma y Juan Daniel nos unen. Y el objetivo, una Colombia unida. El gobierno Gustavo Petro se ha gastado 31 billones de pesos en contratos directos y empleo militante.
El gobierno de Gustavo Petro ha usado 31 billones de pesos en contratos directos con juntas de acción comunal, cabildos indígenas, resguardos y otras organizaciones comunitarias, según una respuesta de Colombia Compra Eficiente a un derecho de petición hecho por El Tiempo. Durante esta administración, gracias a una figura implementada en el Plan Nacional de Desarrollo de 2023, se tramitaron más de 80.000 contratos bajo este esquema, buena parte concentrados en asociaciones comunales que acumulan más de 25 billones de pesos. Este modelo de contratación, que se salta la Ley 80 o Estatuto de Contratación Pública, fue declarado inconstitucional por la Corte por afectar principios como la transparencia y la libre competencia. Además del volumen de recursos, otro punto crítico es la ejecución. Solo una fracción de los contratos aparece como terminada, lo que ha encendido las alarmas sobre la materialización de obras. De hecho, Caminos Comunitarios para la Paz, una de las políticas que usó este tipo de contratación, fracasó. Según la Contraloría, hasta 2025, de los 33.000 kilómetros de vías rurales prometidos por el gobierno, solo se habían construido 2.387 kilómetros, es decir, apenas el 7%. Gremios de infraestructura también han advertido riesgos en este esquema, entre ellos la asignación de obras a organizaciones sin capacidad técnica, la restricción de la competencia y la posibilidad de que los proyectos queden inconclusos o con baja calidad. 31 billones de pesos es el faltante que heredará el próximo gobierno para cumplir la meta del déficit primario en el 2026. Hoy, en una cifra, una reflexión, 31 billones de pesos. Es el déficit fiscal con el que entraría a trabajar el próximo presidente de Colombia, según estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. La cifra refleja el desbalance entre lo que el Estado gasta y lo que realmente recauda. Un hueco fiscal de ese tamaño reduce el margen de maniobra del próximo gobierno y condiciona muchas de sus decisiones económicas. En la práctica significa que el próximo gobierno arrancará con un margen fiscal muy limitado. Antes de expandir el gasto o lanzar nuevas políticas públicas, tendrá que decidir cómo cerrar ese hueco en las cuentas públicas. 31 billones de pesos, una cifra que muestra que el próximo gobierno no solo heredará retos políticos, sino también una presión fuerte sobre las cuentas públicas. La manera como se han utilizado esos 31 billones de pesos podría perfectamente tipificarse como delito electoral. El presidente Petro se gastó 30 billones de pesos en contratos uno a uno. Eso es comprando votos, eso es comprando conciencias. Eso es, yo le doy este contrato y usted me ayuda y usted me consigue los votos. Entonces, por primera vez en Colombia en las elecciones vamos a tener un presidente que le está metiendo la mano hasta acá a la elección. Está haciendo lo que hizo Fernández con Massa, que le metió cerca de un punto del PIB en subsidios, etcétera, de una manera descarada, pero con 3 elementos adicionales: contratos personales, subsidios, paz total con los narcos. La dirigencia de los narcos en Colombia está en Qatar, tranquila, negociando paz total con Petro. Eso no es una negociación, eso es Petro diciéndoles: ustedes me ayudan con recursos para comprar votos y me ayudan con presión en las zonas donde tienen influencias, porque si no van a perder esto y ahí les van a perseguir. Esa es la captura que quiere hacer Petro de los narcos, como AMLO lo hizo con México. Es tan descarada que los mismos narcos colombianos sacaron un comunicado diciendo: no vamos a intervenir en las elecciones. Obvio que van a intervenir, nadie les cree. Y si a esto le sumamos la presión de las FARC y del ELN, que están en paz total también, paz total que es una ilusión, es entrega de territorio a cambio, yo creo que en este caso de presión electoral para que su candidato gane, pues tenemos unas elecciones donde necesitamos que nuestro candidato le gane por 5 o 6 puntos a Cepeda, no por un punto, porque un punto lo logra convertir, 2 puntos lo logra convertir a través de toda esta presión y todo esto que está haciendo. Entonces, pues nos estamos jugando todo. Yo soy un poco optimista, un poco, que no era antes de las primarias. Yo pensé que Cepeda sin duda iba a ser el presidente, pero hoy tengo por lo menos una mirada relativamente optimista, pero con mucha cautela. El impuesto al patrimonio podría ser inconstitucional. La economía colombiana y el sector empresarial colombiano tienen un gran riesgo en este momento que se materializará a partir del mes de abril, es decir, a partir de la semana entrante. Entra en vigencia el impuesto al patrimonio, que fue decretado por el gobierno nacional en la 4ª emergencia económica que decreta durante su gobierno.
Ha decretado uno alrededor de la situación en La Guajira, decretó otra alrededor de la situación en el Catatumbo, luego decretó otra porque no le aprobaron un presupuesto en el Congreso de la República y una ley de financiamiento, y luego esta cuarta se presenta en razón de la emergencia invernal. Es muy probable que se justifique esa emergencia económica. Es muy probable también que tengamos unas grandes diferencias respecto del monto de recursos que se quieren recaudar como resultado de los impuestos que fueron decretados. Específicamente, los impuestos de los cuales estamos hablando ahorita son impuestos que por una parte son altamente inconvenientes y técnicamente muy dudosos, dado que se calcula o que se calculan sobre la diferencia entre los activos y los pasivos de las compañías. Es decir, si una compañía ahorró en Colombia y decidió invertir en Colombia y mantener esa inversión, tiene que pagar un impuesto. Es un impuesto a la inversión, sin duda alguna. Es un impuesto a la creación de empleo. Es un impuesto al crecimiento del aparato productivo colombiano. Es un impuesto que no lo hay en prácticamente ningún país del mundo por esas razones. Luego tenemos una duda inmensa alrededor del monto que se está tratando de recaudar. No existe ninguna correlación probada en este momento, no la hay tampoco en el sustento que el gobierno ha entregado alrededor de por qué se quieren recaudar estos recursos o este monto de recursos y qué tanto se van a invertir para atender la emergencia específicamente, que es lo que dice la Constitución colombiana y lo que dice la Corte Constitucional. Por esta razón le hemos pedido a la Corte Constitucional que considere la posibilidad de suspender la aplicación de este impuesto hasta tanto no se defina de fondo cuál es verdaderamente la constitucionalidad del mismo. Varios economistas plantean que los impuestos están tan altos que bajarlos aumentaría el recaudo. O sea, si yo fuera presidente o ministro de Hacienda, bajaría los impuestos. Creo que están tan altos que están en un punto en que menos tasas aumentan recaudo, lo que se llama la curva del Laffer, ¿de acuerdo? Segundo, tú tienes que tener un programa muy creíble de manera que te baje las tasas de interés. Entonces, estamos pagando hoy 4,5% del PIB en intereses, Cristian. Entonces, si ya solo, eso no sucede de un día a otro, pero si empieza a bajar las tasas de interés y la gente por la sola credibilidad empieza a comprar los bonos más caros y las tasas de interés más bajas, los bonos de Colombia, entonces eso te puede ahorrar otro punto del PIB. Tienes que hacer un recorte de gasto, pues dicen que Petro ha nombrado 450.000 personas y que eso cuesta un punto del PIB, eso tienes que recortar. Entre esas cuatro cosas te generan una disminución del déficit de 7, donde lo va a dejar Petro y su ministro, te lo mandan al final del gobierno, ojalá menos de 4, 3,5 por ahí. Graduar de enemigos al presidente Gustavo Petro y al candidato presidencial Iván Cepeda sería una estrategia política equivocada. Ojalá el Centro Democrático escuche que si sigue declarando como su principal enemigo a Iván Cepeda o a Gustavo Petro, va a ser muy difícil, porque la gente se va a poner aún más rabona y va a decir, ¿cómo así? Y nosotros queremos y creemos que nos sentimos bien, así sea equivocadamente, no nos pueden decir que el enemigo de Colombia es una persona, porque si se meten con esa persona, se meten con nosotros. Y podemos tener una radicalización de las elecciones en el país que nos lleven, como lo decíamos en la entrevista anterior, a que por ignorar esa situación particular del país, quedemos condenados o a un populismo de izquierda, solo Petro en esta bondad, o a un populismo de derecha. Entonces también es una responsabilidad de Paloma de tomar una decisión que si va a atender solo las estructuras del Centro Democrático o si va a entender que tal vez tenemos que lograr una conversación con el país lejos de declarar a Petro o a Cepeda como el enemigo único de ese país. Son problemas más grandes que en eso lo compartimos con ella, como la informalidad, la pobreza, la violencia, el envejecimiento, que deberían agregar y orientar la conversación de ese debate presidencial. En las sociedades menos desiguales, los ricos son menos ricos, pero son más felices. Cuando hay desigualdades fuertes, la democracia no puede ser fuerte. Rousseau lo decía en alguna manera, la democracia no florece allí donde los ricos son tan ricos que pueden comprarle la libertad a los otros y los pobres tan pobres que se ven obligados a venderla. Y esas son las sociedades extremadamente desiguales como la colombiana. Las sociedades con mucha desigualdad tienden a ser sociedades con muy poca movilidad social. Entonces eso quiere decir que cuando hay alta desigualdad, las personas que vienen de familias de ingresos bajos terminan condenadas a ser
adultos de ingresos bajos y las personas privilegiadas tienden a mantener sus privilegios. Esa es la evidencia empírica. Entonces hay un problema de injusticia, pero además la desigualdad genera problemas sociales colectivos. Hay mucha evidencia que fue reunida, por ejemplo, en un conocido libro en Inglaterra que se llama The Spirit Level, que muestra cómo se hizo para sociedades de ingreso alto, pero se puede aplicar a otras sociedades, que entre esas sociedades lo que explicaba, por ejemplo, que hubiera mayor o menor confianza entre las personas, no era tanto el nivel de ingreso ya, sino la desigualdad. Que en esas sociedades, cuando había más desigualdad, había más violencia. Cuando había más desigualdad, había menos satisfacción con la vida. Cuando había más desigualdad, había más deterioro democrático. Entonces mostraban que vivían más felices las personas más ricas de las sociedades menos desiguales que los más ricos de las sociedades más desiguales, aunque estos eran mucho más ricos. O sea que incluso para los ricos es mejor una sociedad menos desigual. No existe eso que uno pudiera llamar una sociedad muy desigual con alta movilidad social. Murió el filósofo alemán Jürgen Habermas, pero nos deja la importancia del diálogo en las democracias. La muerte de Jürgen Habermas a sus 96 años marca la partida de uno de los filósofos más influyentes de nuestro tiempo, pero hoy su idea más importante aún sigue viva. Una sociedad democrática se sostiene cuando las personas dialogan racionalmente para entenderse, no solo para imponerse. Habermas dedicó buena parte de su pensamiento a una pregunta clave: ¿cómo puede convivir una sociedad llena de diferencias sin destruirse a sí misma? Y su respuesta fue simple: a través del diálogo, pero no de cualquier diálogo. Habermas hablaba de una acción comunicativa orientada al entendimiento, es decir, una forma de relacionarnos, justificar lo que se dice y reconocer al otro como interlocutor válido. Esa idea resulta clave para el mundo, pero especialmente para Colombia. En medio del momento electoral, cuando tantas veces la discusión pública se degrada en insulto, miedo y desinformación, Habermas nos recuerda que una democracia no se fortalece cuando todos piensan igual, sino cuando los distintos pueden confrontar sus ideas con respeto. De otra manera, se desataría una crisis del diálogo democrático. Por eso es importante recordarlo como un pensador que impulsó los grandes debates sobre cómo debería funcionar la democracia y la ética en la política. Y en una democracia herida como la nuestra, dialogar de verdad sigue siendo una de las formas más profundas de resistir a la violencia. Jorge, te damos la palabra y feliz Pascua para todos los seguidores de La Llave. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Les dejo en programa layave.com una reflexión y nos vemos dentro de 15 días porque se viene Semana Santa y los voy a dejar descansar. Así que un abrazo, cuídense mucho y dentro de 15 días estamos de regreso o antes si el mundo nos llega a necesitar. Chao.